¿Alguna vez te has detenido, de verdad, a pensar? ¿Por qué ciertas cosas suceden justo cuando suceden? ¿Por qué esa persona apareció en tu vida en el momento exacto en que más la necesitabas? ¿Por qué una puerta que parecía tan segura se cerró de repente, dejándote frente al silencio y la incertidumbre? ¿Por qué ese dolor llegó justo cuando creías estar más fuerte? ¿O por qué, en el instante más oscuro, brotó una alegría que no esperabas? Nada de eso es casualidad. Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, no es por azar. Tu alma está siendo llamada. Llamada a comprender algo más profundo. Algo que puede cambiar por completo la manera en que miras tu historia. Porque en la vida, nada se pierde. Nada se desperdicia. Nada ocurre fuera del plan de Dios. Cada paso, cada encuentro, cada lágrima, cada sonrisa. Cada pérdida y cada bendición. Todo está siendo entretejido en un diseño tan perfecto. Tan lleno de amor. Que solo podrás comprenderlo completamente cuando lo veas desde la eternidad. Pero mientras tanto, aquí, en este momento, Dios te invita a confiar. Quizás hoy te sientes confundido. Cansado de no entender el porqué de tantas cosas. Has hecho todo lo posible. Y sin embargo, la vida no ha respondido como esperabas. Las oraciones parecen no tener eco. Los planes se desmoronan. Y tu corazón se pregunta en silencio. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no entiendo nada? Y Él, sin ruido, te responde. No estás solo. Estoy aquí. Estoy obrando, incluso en lo que no comprendes. Hay momentos en los que Dios guarda silencio. Pero ese silencio no significa ausencia. A veces el silencio de Dios es su forma más profunda de hablarte. Porque en ese silencio Él moldea tu fe, ensancha tu corazón y te enseña a amar sin condiciones. Nada es casualidad. Incluso ese silencio. Incluso ese vacío que te duele. Forma parte de un plan mucho más grande que tú. Imagina tu vida como un bordado. Desde abajo, lo que ves son hilos sueltos, nudos, colores que no encajan. Parece un caos. Pero desde arriba, Dios ve la otra cara. Ve la armonía, la belleza. La historia que Él mismo está escribiendo con tu vida. Cada hilo, incluso los más oscuros, tienen un lugar preciso en ese tapiz divino. Y cuando llegue el momento de ver la obra completa, entenderás que nada fue un error. Hay dolores que no destruyen, te purifican. Hay fracasos que no te humillan, te enseñan humildad. Hay esperas que no son pérdida de tiempo, son preparación. Dios nunca llega tarde. Él llega justo a tiempo. Y aunque a veces parezca que todo está detenido, Él sigue obrando, incluso en el silencio. Incluso en la confusión. Quizás hoy no entiendes por qué algo terminó. Por qué alguien se fue. Por qué ese sueño se derrumbó. Pero un día mirarás atrás. Y dirás con lágrimas de gratitud. Gracias, Señor, porque si eso no hubiera pasado, no habría llegado hasta aquí. Cada herida, cada caída, cada lágrima puede convertirse en semilla de algo nuevo. Nada en las manos de Dios se desperdicia. Él transforma el dolor en sabiduría. El vacío en fe. La pérdida en propósito. Y mientras tú piensas que todo se derrumba, Dios está construyendo en silencio lo que siempre soñó para ti. No te pide que lo entiendas todo. Solo te pide que confíes. Confía incluso cuando no veas el camino. Confía incluso cuando duela. Confía incluso cuando parezca que no hay respuesta. Porque la fe no es entenderlo todo. La fe es descansar en aquel que sí lo entiende todo. Y cuando decides confiar, cuando eliges mirar tu historia con los ojos de la fe, todo cambia. El dolor ya no es castigo. Es enseñanza. La espera ya no es vacío. Es tiempo de maduración. La pérdida ya no es final. Es comienzo. Dios no improvisa. Él orquesta. Él dirige cada nota, cada pausa, cada silencio. Como un músico perfecto que transforma incluso las notas discordantes en parte de una sinfonía hermosa. Tu vida no es una serie de accidentes. Es una melodía cuidadosamente compuesta por Dios.
Una historia sagrada escrita con paciencia y amor. Y aunque ahora solo escuches fragmentos, Él ya conoce la canción completa. Por eso, cuando no entiendas lo que sucede, repite en tu corazón: Dios sabe lo que hace. Porque realmente lo sabe. Y si aprendes a mirar con los ojos del alma, verás que incluso en tus noches más oscuras, Dios está encendiendo estrellas. Nada es casualidad. Todo tiene un propósito. Y ese propósito siempre es amor. Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse. Proyectos que no salen como esperabas. Relaciones que se rompen sin explicación. Sueños que parecían tan cerca, y de pronto desaparecen entre tus manos. Y entonces surge esa pregunta silenciosa, la que todos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué, Señor? Si te he buscado, si he orado, si he tratado de hacer las cosas bien, ¿por qué esto? Y tal vez Dios, desde el silencio, te responde con ternura. Porque lo que ahora llamas pérdida, es preparación. Lo que ahora te duele, está formando tu fortaleza. Lo que ahora se cierra, te está protegiendo de algo que no ves. Lo que ahora sientes como soledad, es el espacio donde aprenderás a escuchar su voz. A veces pedimos a Dios puertas abiertas. Y Él, en su sabiduría, decide cerrarlas. No porque no nos ame, sino porque sabe que detrás de esa puerta no hay vida. No hay plenitud. No hay propósito. Y mientras tú lloras frente a lo que crees que has perdido, Él sonríe suavemente, sabiendo que lo mejor está por venir. Dios no destruye tus planes. Dios purifica tus planes, para que se parezcan más a los suyos. Y lo hace con una paciencia infinita. Como un artesano que trabaja el barro con sus manos, moldeando, presionando, suavizando, hasta que la vasija tenga la forma perfecta. Sí, a veces la presión duele. A veces el fuego del horno parece insoportable. Pero solo el fuego revela la verdadera fortaleza del barro. Y así, Dios usa tus pruebas para prepararte. No te quita cosas para castigarte, sino para liberarte de lo que no necesitas. Para dejar espacio a lo que sí está destinado para ti. A esto, los santos lo llamaban mercedes ocultas. Bendiciones disfrazadas de dificultad. Regalos que solo reconoces cuando pasa el tiempo. Y miras atrás con los ojos del alma. Quizás en este momento estás viviendo una de esas mercedes ocultas. Quizás algo terminó, alguien se fue. Una etapa se cerró y no entiendes por qué. Pero quiero que escuches esto con el corazón. Dios no te ha quitado nada que fuera necesario para tu propósito. Si algo se fue, es porque ya cumplió su parte en tu historia. Y si algo permanece, es porque aún forma parte del plan que Él está tejiendo. No te aferres al pasado. Porque el pasado fue el terreno donde Dios sembró la semilla. Ahora viene el tiempo de florecer. Lo que hoy llamas fracaso, mañana puede convertirse en la razón de tu sabiduría. Lo que hoy llamas desierto, mañana será el lugar donde encontraste tu fe. Hay una frase que dice: cuando Dios te quita algo, no es porque te esté castigando, sino porque está haciendo espacio para algo mejor. Y es verdad. Pero ese mejor no siempre llega de inmediato. A veces tarda, porque necesita de tu crecimiento interior. Porque Dios no solo prepara bendiciones para ti, también te prepara a ti para recibirlas. Por eso, cuando una etapa se cierra, no temas. Cuando alguien se aleja, no te desesperes. Cuando algo no sale como planeaste, no creas que Dios se ha olvidado de ti. Al contrario, Él está trabajando en los cimientos de tu alma. Cada dificultad es una clase de fe. Cada caída, una oportunidad para confiar más. Cada silencio, una invitación a escucharlo en lo profundo. Y aunque ahora no lo veas, cada lágrima que has derramado riega una semilla de esperanza que un día florecerá. Nada es desperdiciado en las manos de Dios. Incluso tus errores, incluso tus momentos de debilidad, pueden ser transformados en instrumentos de gracia. Él no se escandaliza de tus caídas. Él las usa para enseñarte a levantarte con humildad. No se aleja cuando fallas. Te toma de la mano y te dice: todavía estoy aquí. Eso es amor verdadero. El amor que no abandona. El amor que no se cansa.
El amor que espera pacientemente a que confíes. Y cuando comienzas a mirar tu vida desde esta perspectiva, todo cambia. Empiezas a entender que nada fue en vano. Que incluso lo que dolió, te estaba preparando para algo mucho más grande. Y ahí, justo en ese punto donde el alma se rinde y dice, hágase tu voluntad, comienza la verdadera transformación. Santa Teresa de Ávila lo entendió de manera profunda. Ella también conoció la oscuridad, la duda y la sensación de silencio divino. Hubo momentos en los que no comprendía el camino que Dios le pedía recorrer. Pero fue precisamente ahí, en medio de la confusión, donde Dios estaba escribiendo el capítulo más importante de su vida. Y en el siguiente capítulo conoceremos cómo esa oscuridad se convirtió en luz, cómo esa pérdida se transformó en propósito, y cómo, a través de sus propias heridas, Teresa descubrió el secreto que cambió su alma para siempre. Que nada en la vida sucede por casualidad. Y que todo, incluso el dolor, puede ser una merced oculta. Santa Teresa de Ávila no nació santa. No nació con una fe inquebrantable, ni con una vida llena de certezas. Como tú, como yo, también tuvo dudas, también tuvo miedo, también tuvo noches oscuras en las que se preguntó: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué guardas silencio cuando más te necesito? Cuando era joven, Teresa era una mujer apasionada, intensa, llena de sueños y de amor por Dios. Pero también era impaciente. Quería entenderlo todo, quería sentir a Dios siempre, quería respuestas claras y rápidas. Y cuando no las encontraba, su alma se agitaba. Había días en los que oraba y sentía una presencia tan profunda que lloraba de alegría. Pero también hubo noches en las que oraba y no sentía nada. Solo el eco de su propia voz. Solo el silencio. Y ese silencio fue su escuela. Fue ahí donde comenzó a descubrir lo que significa confiar sin ver, amar sin sentir, creer sin entender. Durante años, Teresa luchó con enfermedades, con dudas espirituales, con incomprensión. Muchas veces se sintió sola, incluso entre sus hermanas del convento. No todos comprendían su búsqueda interior, su sed de una relación más profunda con Dios. Hubo momentos en los que pensó en rendirse. Momentos en los que se preguntó si su deseo de una vida más contemplativa era solo una ilusión. Pero Dios no la había abandonado. Solo estaba preparándola. Porque el silencio de Dios no es ausencia. Es transformación. Teresa no lo entendía al principio. Pero poco a poco empezó a descubrir algo extraordinario. Que Dios no siempre se manifiesta en la luz. A veces se revela en la oscuridad. Que Dios no siempre habla con palabras. A veces habla con el alma, en el susurro del amor, en la quietud del corazón. Fue en esa etapa de prueba cuando Teresa empezó a ver las cosas con nuevos ojos. Comprendió que lo que había vivido como confusión, Dios lo había permitido como preparación. Que lo que había sentido como abandono, en realidad era purificación. Y que lo que ella consideraba fracaso, Dios lo estaba usando como fundamento de algo mucho más grande. Un día, en medio de su oración, escribió palabras que marcarían para siempre la historia espiritual de la humanidad. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Estas palabras no nacieron de una vida fácil. Nacieron del fuego, del desierto, del silencio. Nacieron de una mujer que había aprendido a confiar completamente en el plan de Dios. Incluso cuando ese plan era incomprensible. Teresa descubrió que Dios no se muestra solo en los milagros o en las alegrías, sino también en la enfermedad, en la espera, en la contradicción. Porque es en esos momentos cuando el alma se vacía de todo lo que no es esencial. Y se llena de lo único que realmente importa, su presencia. Y así, poco a poco, el miedo de Teresa se transformó en confianza. La confusión se convirtió en claridad. La ansiedad se volvió paz. Su alma comenzó a descansar en una certeza profunda. Dios sabe lo que hace. No era una frase bonita. Era su ancla. Su verdad más íntima. Cuando los planes fallaban, decía, Dios sabe lo que hace. Cuando la salud la abandonaba, repetía, Dios sabe lo que hace. Cuando otros la criticaban, cuando se sentía incomprendida, su corazón susurraba, Dios sabe lo que hace. Y así, sin darse cuenta, su fe se convirtió en un faro.
Las personas acudían a ella buscando consejo, buscando consuelo. Porque en su mirada había paz. Esa paz que no viene de entenderlo todo, sino de confiar en aquel que lo entiende todo. Teresa no enseñaba teología con libros. Enseñaba con su vida. Con su serenidad, con su paciencia, con su entrega. Y fue precisamente esa confianza la que transformó no solo su corazón, sino también la historia del Carmelo. En los próximos capítulos descubrirás cómo, desde esa fe probada por el fuego, Santa Teresa aprendió a reconocer las tres formas en que Dios actúa en nuestras vidas. Las mercedes ordinarias, las mercedes extraordinarias. Y las mercedes ocultas. Esas que a menudo no entendemos, pero que contienen las mayores bendiciones. Porque como ella misma decía, Dios no se muda. Y cuando todo a tu alrededor cambia, Él sigue siendo el mismo. Fiel. Amoroso. Perfecto en sus planes. Santa Teresa decía que el amor de Dios se manifiesta de tres maneras. A través de las mercedes ordinarias, las mercedes extraordinarias. Y las mercedes ocultas. Tres caminos distintos. Pero todos con un mismo propósito. Acercarte más a Él. 1. Las mercedes ordinarias. Son las bendiciones cotidianas. Esas que muchas veces pasamos por alto. Porque se nos vuelven tan familiares que ya no las vemos. Despertar por la mañana y poder respirar. Escuchar la risa de alguien que amas. Sentir el calor del sol en tu rostro. Tener un plato de comida, un lugar donde dormir, un corazón que aún late. Todo eso, son mercedes ordinarias. Son los pequeños regalos que Dios te da cada día para recordarte. Estoy aquí. No te he olvidado. Teresa decía que reconocer estas bendiciones diarias es el primer paso hacia la verdadera oración. Porque solo un corazón agradecido puede oír la voz de Dios con claridad. Cuando comienzas a agradecer incluso las cosas simples, tu mirada cambia. Dejas de vivir en la queja. Y comienzas a vivir en la gratitud. Y en ese cambio de enfoque, Dios empieza a revelarte cosas que antes no podías ver. 2. Las mercedes extraordinarias. Son los momentos en los que la presencia de Dios se siente tan fuerte, tan real, que no puedes explicarlo con palabras. Tal vez fue aquella vez que oraste con desesperación. Y una paz profunda te envolvió sin razón aparente. O aquel momento en el que sentiste una respuesta clara a una oración que creías olvidada. O cuando todo parecía perdido y, de repente, llegó la ayuda que necesitabas en el instante justo. Eso también es Dios. No casualidad, no coincidencia. Providencia. Son esos destellos en los que el cielo se abre por un momento. Y Dios te deja ver que Él está obrando. Teresa vivió muchos de esos momentos. Visiones, consuelos, experiencias místicas. Pero ella siempre insistía. Estas gracias no son las más grandes. Lo más grande no es ver a Dios. Es confiar en Él incluso cuando no lo ves. Y ahí llegamos al tercer tipo de gracia. La más misteriosa, la más poderosa. Y la más transformadora. 3. Las mercedes ocultas. Estas son las que más cuestan de reconocer. Porque vienen envueltas en dolor, en pérdida, en silencio. Parecen contradicciones. Parecen injusticias. Parecen el fin. Pero en realidad, son el comienzo. Las mercedes ocultas son las situaciones que no entiendes, pero que están trabajando en lo profundo de tu alma. Son esos momentos en los que dices: ¿Dónde estás, Señor? Y Él te responde desde el silencio: Estoy aquí, haciendo en ti algo que no podrías aprender de otra manera. Son las lágrimas que limpian tu mirada espiritual. Las esperas que fortalecen tu paciencia. Las heridas que abren tu corazón para amar más. Sí, duelen. Sí, desconciertan. Pero también moldean. Y cuando pasa el tiempo, miras atrás y dices: Ahora entiendo. Gracias, Señor, porque todo tenía sentido. Teresa usaba una imagen preciosa para explicar esto. Decía que la vida es como un bordado visto por el revés. Desde abajo solo ves los hilos desordenados, los nudos, los colores mezclados sin sentido. Pero Dios ve el otro lado.
Ve la belleza completa. La armonía perfecta de cada puntada. Y lo que para ti parece confusión, para Él es parte exacta del diseño. Así actúa Dios. A través de lo ordinario, de lo extraordinario y de lo oculto. Y cuando aprendes a reconocer estas tres formas, tu relación con Él cambia para siempre. Empiezas a ver su mano en todo. En la sonrisa del día y en la lágrima de la noche. En los caminos que se abren y en los que se cierran. En lo que llega y en lo que se va. Dios está en todo. No hay momento fuera de su presencia. Y cuando vives con esa conciencia, ya no hay miedo. Ya no hay ansiedad. Solo confianza. Confianza en que todo lo que te sucede tiene un propósito en el plan de amor que Él está tejiendo. En el próximo capítulo hablaremos de cómo podemos colaborar con ese plan. Cómo dejar de luchar contra las circunstancias. Y comenzar a caminar en armonía con la voluntad divina. Como quien danza con un amor que guía cada paso. Confiar en Dios no significa quedarse de brazos cruzados esperando que todo suceda por arte de magia. Confiar no es pasividad. Confiar es colaboración. Es elegir cada día caminar al ritmo de su voluntad. Aunque a veces ese ritmo no coincida con el nuestro. Dios no te creó como un espectador de tu vida. Te creó como un participante. Como un instrumento vivo de su amor. Él tiene un plan perfecto, sí. Pero ese plan se realiza a través de ti. A través de tus decisiones, tus acciones, tus elecciones diarias. Es como una danza entre dos personas que se aman profundamente. Uno guía, pero el otro responde. Uno propone, pero el otro acepta. Uno marca el ritmo, y el otro se mueve en armonía. Así es la relación entre Dios y tú. Él guía, tú respondes. Él invita, tú eliges. Él abre caminos, tú decides caminar. Santa Teresa decía que la oración no es solo hablar con Dios. Es aprender a escuchar el ritmo de su corazón. Y cuando escuchas ese ritmo, aprendes a moverte en sintonía con Él. Pero, ¿cómo reconocer su voluntad? ¿Cómo saber si lo que estás haciendo es parte de su plan o de tus propios deseos? Teresa tenía una respuesta clara y sencilla. A través de la oración contemplativa, el silencio y el discernimiento. Ella decía que Dios siempre habla. Pero nosotros vivimos tan llenos de ruido, tan ocupados, tan distraídos, que no lo escuchamos. Su voz no se impone. Es suave, delicada, casi imperceptible. Solo puede oírse cuando el alma se aquieta. Cuando dejas de correr. Cuando eliges detenerte y decir: Señor, háblame. Estoy aquí. En ese silencio interior, Dios comienza a mostrarte su camino. No con un mapa completo, sino paso a paso. Porque la fe no es ver todo el camino. Es dar el primer paso confiando en que Él mostrará el siguiente. Y así es como colaboras con el plan de Dios. No controlando, sino confiando. No forzando, sino fluyendo. No exigiendo, sino escuchando. Cada día es una oportunidad para practicar esa danza divina. En tus decisiones más pequeñas. En tus gestos cotidianos. En tus encuentros con los demás. A veces la colaboración se expresa en una acción. En ayudar, perdonar, servir, compartir. Otras veces se expresa en una espera confiada. En un sí silencioso cuando todo dentro de ti quiere gritar, no entiendo. Teresa lo llamaba oración de abandono. Cada mañana se levantaba y decía: Señor, hoy quiero vivir completamente para ti. Haz conmigo lo que quieras. Llévame donde quieras. Úsame como quieras. Confío en que todo lo que permitas en mi vida hoy será para mi bien y para tu gloria. Esa oración no era una resignación triste. Era una entrega activa, llena de amor y esperanza. Porque quien confía en Dios, actúa con valentía. Hace su parte y deja el resultado en manos divinas. Y cada noche, antes de dormir, Teresa practicaba lo que llamaba la revisión de la providencia. Miraba su día y buscaba las huellas de Dios en los detalles. En una conversación, en una sonrisa, en una dificultad que la había hecho más paciente. Incluso en los momentos difíciles, ella decía: Ahí estabas, Señor, y no me había dado cuenta.
Con el tiempo, su mirada se volvió más espiritual. Ya no veía las cosas como casualidades, sino como guiños del cielo. Ya no reaccionaba con ansiedad, sino con confianza. Y tú también puedes vivir así. Puedes empezar cada día entregando tus planes y tus temores. Puedes cerrar cada noche reconociendo que Dios ha estado presente, incluso si no lo sentiste. Porque colaborar con el plan divino no se trata de hacer grandes cosas, sino de hacer cada cosa con amor, con conciencia, con fe. Y cuando vives así, algo hermoso sucede. Tu corazón se vuelve ligero. Tu alma se llena de paz. Dejas de luchar contra la vida y comienzas a danzar con ella. No se trata de entender todo, sino de confiar en aquel que lo entiende todo. Y así, sin darte cuenta, tu vida se convierte en una oración constante, en un testimonio silencioso de que Dios sabe lo que hace. En el próximo y último capítulo, descubriremos cómo vivir cada día con esta confianza profunda. Cómo dejar que esa paz transforme no solo tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. Porque cuando confías plenamente en el amor de Dios, te conviertes en un reflejo vivo de su presencia. Hay una frase que Santa Teresa repetía una y otra vez, especialmente en los momentos más difíciles. Dios sabe lo que hace. Esa frase sencilla fue su escudo, su consuelo, su ancla en medio de las tormentas. No decía: Dios sabe lo que yo quiero que haga. Ni tampoco: Dios sabe lo que debería hacer según mis planes. Decía simplemente: Dios sabe lo que hace. Y en esas 4 palabras se esconde un universo entero de fe. Porque creer eso no es fácil. Creer que Dios sabe lo que hace. Cuando pierdes algo que amas. Cuando los caminos se cierran. Cuando los sueños se rompen. Cuando la vida no sale como imaginabas. Eso es fe madura. La fe que ha pasado por el fuego. La fe que ha aprendido que incluso las lágrimas pueden ser parte del amor de Dios. Cuando dices con el corazón: Dios sabe lo que hace, no estás negando tu dolor. Lo estás transformando. Estás reconociendo que tu historia tiene sentido, aunque tú todavía no lo veas. Y en ese momento, algo se libera dentro de ti. Dejas de cargar con el peso de querer controlarlo todo. Dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar. Y comienzas a vivir con paz. Con una serenidad que no depende de las circunstancias, sino de la confianza. La confianza de saber que hay un Padre que te ama, que está dirigiendo tu vida con sabiduría infinita. Y que no hay detalle, ni error, ni lágrima que quede fuera de su mirada amorosa. Nada ha sido en vano. Ni tus caídas, ni tus dudas, ni tus silencios. Todo ha formado parte de un proceso más grande. Dios no causa el mal, pero tiene el poder de transformar incluso el mal en bien. Como un maestro músico. Puede tomar cualquier nota, incluso las más desafinadas, y convertirlas en parte de una melodía perfecta. Y cuando aprendes a confiar así, tu vida cambia. Empiezas a vivir con una alegría serena, una esperanza silenciosa, una paz que no se apaga. Las personas que te rodean lo notan. Ven que hay algo distinto en ti. Ven que no reaccionas con miedo. Que no te hundes en la desesperanza. Que tienes una fuerza que no viene de ti. Y entonces, sin palabras, te conviertes en testigo del amor de Dios. Tu sola presencia se vuelve una invitación a la esperanza. Tu serenidad se vuelve una predicación silenciosa. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere tomar toda tu historia. Tus luces y tus sombras. Tus victorias y tus derrotas. Tus certezas y tus dudas. Y transformarla en un testimonio vivo de su fidelidad. Nada es casualidad. Cada persona que ha pasado por tu vida. Cada situación que has vivido. Cada puerta que se abrió o se cerró. Ha sido parte de un propósito. Y cuando un día puedas mirar tu vida completa, desde la eternidad, verás que todo encajaba. Que incluso los capítulos más oscuros tenían una razón de ser. Y dirás con el alma llena de gratitud: Dios realmente sabía lo que hacía. Hasta entonces, vive con confianza.
Ama con libertad. Ora con esperanza. Y sobre todo, nunca olvides que el amor de Dios es más grande que cualquier miedo, más profundo que cualquier dolor, más perfecto que cualquier plan humano. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste paz, consuelo o claridad al escucharlo, te invito con humildad a formar parte de nuestra comunidad espiritual. Suscríbete al canal Misterios de la Oración. Activa la campanita. Y comparte este mensaje con alguien que hoy necesite esperanza. Porque juntos podemos llevar esta luz más lejos. Y recordarle al mundo que, aunque no siempre entendamos el camino, Dios sabe lo que hace.